Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Sobre lo que hablará el episodio del Café de hoy, en esta ocasión, sabemos que no va a haber acuerdo. La polarización política en Colombia está en su punto más alto y ya empieza a tener consecuencias directas sobre la realidad nacional. Se han quebrado unas reglas invisibles en el diálogo, como que, por ejemplo, la víctima de un atentado que se recupera de un disparo no sea motivo de burlas en redes sociales. La verdad está en juego ante una guerra de información falsa. ¿Qué ha causado en otros países este escalamiento de la hostilidad? ¿Cómo desarmar el discurso, pero a la vez sostener posturas, sea de cambio o de resistencia? ¿Cómo hablarnos en redes sociales? Además, un avance de las noticias de las últimas horas en Colombia y el mundo, la votación de la reforma laboral y los ataques de Israel en Irán. Hoy es viernes 13 de junio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Vamos con la actualización de las noticias de las últimas horas, entendiendo que pueden evolucionar durante este fin de semana. La votación de la reforma laboral, la propuesta por, entre otros, Angélica Lozano y diferentes partidos, ya está en un 75% en el Senado de la República, lo que significa que está próximo a una aprobación total. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿le alcanzará el tiempo para evitar el archivo que sería el 20 de junio? El pulso en el Senado está de esta forma: ya va el 75% de la iniciativa, pero tiene 5 días para terminar el cuarto debate y ser conciliada. A pesar del decretazo del presidente Gustavo Petro por buscar la consulta popular para llevar adelante su reforma laboral, diferentes voces han señalado que esta reforma laboral, como se está aprobando la actual, tiene muchos de los puntos que busca la coalición de gobierno. Así lo ha dicho, por ejemplo, la senadora Marta Peralta Piellú junto a la senadora Mafe Carrascal. Vamos a levantar la sesión aquí en la plenaria del Senado. Mafe, algunas conquistas, pero también unas preocupaciones que tenemos. Por ejemplo, el artículo 7º del debido proceso cuando hay despido de los trabajadores. Realmente nos preocupa mucho y en tal caso de que no se concilie, pues nos tocará demandarlo por inconstitucional. Pero también hay unas conquistas importantes. La sesión se levantó, pero se retomará este lunes 16 de junio, así que el tiempo está contra reloj. Sin embargo, hay toda una conversación en torno a que si lo que pasa en esta reforma laboral satisface de alguna forma lo que está buscando el presidente Gustavo Petro de su reforma laboral, podría derogar el llamado a la consulta popular. Sin embargo, como han señalado diferentes senadores, no están dispuestos a lo que, entre otros, han llamado, por ejemplo, la senadora Angélica Lozano, un burdo chantaje. La tensión durante el cierre de este jueves, así será el viernes y seguramente durante todo el fin de semana, se concentra entre Israel e Irán. En el mundo entero están pendientes porque Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra Irán dirigidos a instalaciones nucleares y objetivos militares. Un golpe a uno de los países más fuertes dentro de este conflicto, lo que significa que esto se va a recrudecer muchísimo. Ya ha tenido efectos. Por ejemplo, disparó los precios del petróleo y también caída de mercados, mientras los inversionistas empiezan a refugiarse en otros mercados como el del oro. Sin embargo, se prevé que esto va a tener efectos también
tremendos en lo humanitario. El ministro de Defensa israelí dijo que amenazó con eliminar a quienes trabajan por destruir Israel. Y los medios estatales reportan en Irán unos fuertes sonidos de explosiones en la ciudad de Teherán. Por su parte, Estados Unidos niega haber estado involucrado en algo con el ataque de Israel a Irán y lanza advertencias a Teherán acerca de lo que viene. Esto dijo Marco Rubio, que Israel había informado a Washington sobre el ataque argumentando que era necesario para su defensa, pero negó su participación. Dijo: no estamos involucrados en los ataques y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Benjamín Netanyahu dijo que decenas de objetivos son los que ha enfocado Israel atacando en Irán. Una de las grandes preocupaciones era la contaminación nuclear debido a que estos ataques fueron a esas instalaciones en donde puede haber armamento nuclear. Sin embargo, los medios estatales iraníes aseguran que no hay tal y que hasta el momento se cuenta con 6 muertos en las plantas de enriquecimiento de uranio, pero que no causó daños ambientales, advierte hasta el momento Irán. El abordaje de nuestro tema central es muy complejo. No es fácil porque los ánimos están caldeados. Cualquier colombiano en este momento siente que de una u otra forma se siente golpeado, maltratado, herido o amenazado por las acciones, sea de gobierno o sea de la oposición. Hechos como el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay han encendido mucha polémica en las redes sociales, en donde los enfrentamientos son cada vez más feroces y han llevado en algunas instancias a la posibilidad de enfrentamientos reales, pasar de lo verbal a lo físico. Pero también se dice que desde el plano más grande, los políticos colombianos están llevando a una escena de odio entre los colombianos. ¿Cómo reducir esto? Hay iniciativas como Vamos a Bajarle, una iniciativa civil. Nos comunicamos con algunos de los creadores y si bien nos hablaron de cómo surgió la iniciativa, no han querido hablar porque consideran que no quieren que ningún rostro se convierta hasta el momento en vocero de esa iniciativa. Pero ya lleva, nos dicen, más de 2,000 personas inscritas firmando la iniciativa de bajarle el tono a la conversación, a las peleas. Sin embargo, esto no es sencillo. No más, hicimos un pequeño sondeo a nuestros seguidores a través de nuestro grupo de comunidad en WhatsApp. Les preguntamos qué opinan de esto, qué mensaje le transmitirían a los colombianos. Tuvimos 2 mensajes, uno el de la señora Marlene Escobar, que reproducimos a continuación. Construyamos una Colombia donde el diálogo sea el primer paso, no la última opción. Hablemos con el corazón, no con la rabia. No somos enemigos por pensar diferente. El respeto no debilita, la empatía no traiciona. Sin embargo, también queremos reproducir otro, aunque habíamos advertido que no íbamos a reproducir audios que incitaran de cierta forma a una posición de hostilidad. Sin embargo, consideramos importante reproducir este de otro de nuestros oyentes. ¿Qué tema tan iluso el que mandaron hoy? ¿Ven que están destruyendo la Constitución y la ley? Y quieren que hablemos sosegadamente. ¿Con eso se va a calmar el que está destruyendo la ley? Piénsenlo mejor. Creemos que la opinión de nuestro oyente es muy valiosa porque, en efecto, estamos en un espacio en el que puede haber cambios como una asamblea constituyente o una consulta popular que diferentes llamados desde diferentes instancias de la sociedad dicen esto no es necesario. En fin, hay toda una puja política. Pero en nuestro episodio de fin de semana hemos querido llamar a la reflexión. Pensar qué podemos hacer al respecto y cómo empezar a dialogar sin hacernos daño. Y queremos hablar de eso con alguien que pertenece a la academia, pero también
al análisis de lo político y de lo jurídico en torno a ese discurso. Estamos con el profesor Sergio Morales de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. Bienvenido, profesor. Carlos, muchas gracias. Buen día a todos. Un placer estar con ustedes acá hoy. Muchas gracias. Quisiera preguntarle un poco sobre, desde el escenario político, lo que nos dice la historia, lo que nos dice el conocimiento sobre esto, ¿cuál es la necesidad que tenemos de bajarle el tono? ¿Por qué el tono en el que estamos puede ser muy peligroso? Carlos, me encanta esa pregunta y por el contexto que tú estás planteando, sobre todo de las redes sociales, porque estamos en unos tiempos de violencia. Colombia tiene lastimosamente muchos tipos de violencia, la violencia política contra los líderes sociales, contra los periodistas, un montonón de violencias, pero esta violencia política es la primera que muchas generaciones están viviendo por primera vez y es una violencia en tiempo real. Incluso esas generaciones de los 90 que vivieron la ola de atentados y todas las generaciones anteriores que han vivido todos los tipos de violencia en Colombia, pues ahora es distinto. Ahora la violencia se transmite en directo, se multiplica en redes sociales, no se verifica, se convierten en tendencia bajo hashtags, que esto también es una novedad, y parece que respondemos más a una indignación ideológica que al análisis, que esto es supremamente importante en un Estado democrático. En segundos acá tú ya ves que la gente ha tomado partido, ha emitido juicio, ha condenado personas y eso se vuelve muy complicado porque esta inmediatez no trae verdad sino trae ruido y la verdad es muy importante en un Estado democrático, exigible yo creo que a cualquier bando. De acuerdo, seguro para unas personas que piensan de una manera y otros que piensan de otra, lo que vamos a hablar seguramente les va a parecer, van a tener múltiples interpretaciones. Pero, por ejemplo, en el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, probablemente tenemos el medidor perfecto de esa polarización. Hay gente que todavía sigue insistiendo en que esto es un montaje, que los médicos no están diciendo la verdad, que por qué si le dispararon no le hicieron, lo tienen en una cama acostado, en fin, hay un montón de cosas a partir de un video falso, a partir de una foto, expertos en balística que dicen no, pues es que una Glock tiene que hacer mucho más daño y si es la radiografía que circuló en medio de comunicación de manera un poco violatoria de la intimidad médica, dice no, pues es que eso no es causal de muerte. En fin, pareciera que una conversación de personas que no tienen ni idea no tenemos ni idea ni de ciencia forense, ni de salud, ni de cirugía, neurocirugía. De repente todos terminamos diciendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que cree usted que desata todo ese tipo de cosas? Bueno, esto hay algo y es precisamente que estamos en un mundo de inmediatez, de respuestas que queremos ya. Y estos procesos de violencia, como ustedes han podido recordar y muchos de nuestros oyentes recordarán, los procesos de violencia en el país tardan muchos años en resolverse. Por ejemplo, el de la UP tardó demasiado tiempo en poder esclarecer mucho tipo de cosas y es natural que estos procesos denoten un tiempo largo y nosotros estamos acostumbrados a que todo sea rápido, a que todo sea ya. Entonces, ese es un detonante, que todo queremos ya, pero también estamos acostumbrados a que todo lo que sale en redes sociales es real. Y nosotros también tenemos que tener el criterio en una democracia de discernir, de aprender, de escuchar de estos análisis y entender que el trámite judicial, que al final es el que me va a llevar a mí a la verdad, pues va a tomar tiempo, a tomar demasiado tiempo. Lastimosamente, las redes sociales sí las protege la libertad de expresión y está bien y es perfecto que todos tengamos opiniones a favor y en contra, pero hay que empezar a buscar esa verdad, cómo la vamos a entender, cómo vamos a entender lo ocurrido, cómo vamos a tomar esa posición sin matices, sin sesgos, que es difícil, porque al final esto también es muy difícil. Tú y yo podemos tener concepciones muy distintas de este mundo por distintas situaciones y no vamos a poder llegar a un consenso en algunos puntos porque podemos ver verdades desde puntos de vista distintos. Entonces, aquí el llamado es al respeto, a la tranquilidad, a entender que estos procesos se demoran mucho tiempo, lastimosamente no son lo rápido que nosotros quisiéramos, pero que también detrás de esto
hay una persona que ha sufrido un atentado y que muchas veces se le pide que a esa persona o a su familia renuncien a la privacidad que tienen en el momento, si bien son figuras públicas y al ser figuras públicas tienen un grado de exposición mayor. Esto no indica que tengan que publicar una foto de una persona en una cama de cuidados intensivos o su historia clínica, que es un documento plenamente reservado. Entonces, el acompañamiento y la comprensión también hace parte de esa esfera de la intimidad. Yo siempre le digo a mis estudiantes, piensen la intimidad como una esfera en la cual, si ustedes sacan algo de esa esfera, ya precisamente lo va a poder compartir, lo va a poder ver otra persona. Pero si usted lo mantiene dentro de esa esfera, lo cuida, lo guarda, pues es su deber de respeto y el de los demás. Entonces también el llamado es a respetar en una situación muy complicada, y acompañamos a la familia de Miguel en este momento y a todas las personas que se sienten atacadas por este tipo de actos violentos, que sea la posición que ustedes tengan, la vida se defiende sobre todo, y tener paciencia y conocer que estos procesos son largos y nos va a tomar demasiado tiempo, no solo encontrar al que disparó, a quien dio la orden, sino establecer los procesos de responsabilidad jurídica propios, y los efectos en el Estado se van a ver en mucho tiempo, porque lastimosamente se nos vincula esto con una escalada de violencia, se nos vincula con elecciones políticas, y hay que aprender también a llevar todos estos sentimientos que son duros, pero con tranquilidad. Aquí hay que confiar en nuestras instituciones, en todas, siempre, no importa la posición política que uno tenga, las instituciones son lo más fuerte que nosotros tenemos de esa Constitución de 1991. ¿Es un escenario, esta polarización que estamos viviendo, que ya pierde un poco como el sentido de la lógica en muchas de estas conversaciones? Por ejemplo, estábamos viendo que una información viral está señalando que los responsables del atentado y están poniendo a circular unas fotos que son realmente unos influenciadores mexicanos de Luisito Comunica, y una forma de difundir fake news que raya incluso en lo absurdo. Pero quería preguntarle, esta polarización que estamos viviendo en Colombia, de ese lenguaje, de esas comunicaciones, ¿es solo colombiano o esto es un fenómeno que se está viviendo en otras sociedades, en otros países, en otros entornos políticos? No, esto es un fenómeno generalizado. Hay, digamos, una línea siempre muy delgada entre lo que se puede expresar o no. Hay, digamos, también como esa línea que a veces va con el humor negro entre qué es libertad de expresión, qué es opinión, qué es información. Yo creo que lo más importante aquí es entender el momento político tan importante que nosotros tenemos. Y es nuestra Constitución fue una respuesta histórica precisamente a todo tipo de violencia, a la exclusión, nació para que garanticemos ese pluralismo. Acá caben las ideas de todos, pero el pluralismo parte de una base de verdad, parte de un diálogo, parte de un respeto entre las personas y entre los poderes. Y ese respeto se da a las reglas que nosotros tenemos actualmente. Yo creo que más que juzgar o decir que algo está bien o está mal en este momento tan delicado de nuestro ordenamiento jurídico, es que si nosotros sentimos que una situación que pone en riesgo la institucionalidad es un problema de hoy o del día del atentado, estamos mal. Esto es un problema de educación generalizado, que no sabemos las bases y lo importante que es nuestra historia y todo lo que hay que reconocer precisamente para que no caigamos en un futuro a volver a retomarlo. Yo se los digo muy honestamente, lo que tú dices precisamente de que ponen la imagen de un influencer, de otra persona, eso es un límite muy gris, pero hará parte también de la libertad de expresión de una persona, y una persona también sabe qué está bien y qué está mal. Y ese ámbito viene de la educación precisamente. Entonces puede que sea una reflexión de que nos falta educación para poder enfrentar este tipo de problemas con la seriedad que amerita. Estamos en una guerra de información y, por ejemplo, se ha hablado en estos días, posteriormente al ataque contra el senador Uribe, se ha hablado desde diferentes iniciativas de bajarle al tono. Y algunos dicen sí, es importante, pero es que el otro no le baja el tono.
el gesto que tuvieron los partidos políticos de no abrirle la puerta al presidente Petro para un diálogo, una conversación. ¿Cómo ve usted ese escenario? Porque desde los simpatizantes del gobierno han dicho, ve, pero el presidente sí quería hablar y no lo dejaron. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, ese es un escenario difícil porque también la participación política o el derecho que ellos también están ejerciendo, digámoslo así, digamos, todos los derechos tienen una dimensión positiva y una dimensión negativa, una dimensión de hacer y una dimensión de abstenerme, en el cual yo tengo la posibilidad de ejercer una parte de mi derecho político, pero también tengo el derecho de abstenerme. Entonces, en este caso, son una propuesta por parte del presidente de invitar precisamente a los partidos a sentarse a dialogar y por el otro lado, una respuesta que es yo tengo también mi derecho de no participar en eso. Son dos poderes. Aquí no es que algo esté bien o esté mal, sencillamente es el ejercicio de un derecho que puede hacerse o no puede hacerse y no puede ejercerse. Y hay algo que generalmente uno nota y es cuando uno ejerce o decide esa dimensión negativa del derecho parece generar como molestia, pero es el mismo ejercicio de un derecho y tiene el mismo principio, digamos, la misma validez de yo aceptar hacer una cosa o no hacer la otra. El ordenamiento jurídico te lo permite, no estás haciendo nada malo al momento de invitarlos, pero tampoco puedes forzar a otra persona a aceptar ese momento. Ahora, las razones y los motivos, ellos lo sabrán. Y eso sí hace parte también de la esfera individual y tocará preguntarles a ellos precisamente, pero veo que es un ejercicio legítimo. ¿Yo qué resalto o qué buscaría? Pues, ¿cuál es esa justificación? Y si esa justificación se basa precisamente en que se están vulnerando o irrespetando esas reglas del juego constitucional, que son tan importantes, que son las garantías. El lenguaje de confrontación político lo que hace es que convierte a uno o al otro en traidores. Y eso no puede ser el mensaje del gobierno, de los partidos políticos, porque precisamente la gente va a seguir replicando eso. Entonces, yo creo que no hay que radicalizar las posturas. Los espacios deben estar abiertos. Somos una democracia y también la democracia necesita esos consensos. Tenemos que buscar que si no se dio el momento adecuado, entonces la siguiente pregunta es también, entonces, ¿cuándo va a ser el momento adecuado dentro de los mecanismos constitucionales para que nosotros lo podamos hacer? Y en este momento es muy difícil diferenciar entre qué actos del gobierno, qué actos de los partidos son actos personales y qué actos son institucionales. Y esa línea va a ser muy delgada. Por eso yo creo que lo que se debe hacer acá es empezar a buscar esa línea de unidad institucional donde no exista una guerra entre ramas del poder. Yo creo que es el primer llamamiento que nosotros podemos hacer, porque si no va a seguir así existiendo la violencia política. La violencia política no existe sola, existe por la confrontación, porque sigue existiendo el debate, porque se sigue alimentando esa falta de verdad. Entonces no hay que seguir adelantando como estos principios que son tan complicados, sino que acá lo que buscamos y lo que se debe buscar por parte de todas las ramas es proteger el disenso, precisamente, no deslegitimarlo. La protección y la deslegitimación son dos cosas muy distintas. De acuerdo, profesor. ¿Hay algún ejemplo en la historia, si bien en ambientes que no tienen que ver con redes sociales seguramente, pero en el que dos, digamos, bandos, si la palabra es bandos, pero o dos líneas de pensamiento tan polarizadas hayan podido sentarse a hablar y resolver las cosas con cabeza fría? Es decir, algo como una especie de hagamos tablas y resolvamos esto con tranquilidad. ¿Hay algún referente que nos dé algo de esperanza? Porque muchos lo vemos sin esperanza, es decir, la sensación de que no hay forma de hacer diálogos. ¿Hay algún ejemplo que podamos usar de referente? Yo quisiera traer un ejemplo muy reciente y muy nuestro, que además fue un ejemplo para el mundo en su momento, con sus virtudes y sus defectos, pero fue precisamente los diálogos de paz y el acuerdo de paz que nosotros tuvimos.
Y es muy difícil o en algún momento pensar en ver un Estado, un jefe de Estado sentado con precisamente quien busca derrocar ese Estado. El diálogo siempre tiene que existir, eso es la base de la democracia. La democracia se construye por escuchar al otro realmente y esa construcción es difícil, pero es lograble. Es encontrar el espacio, es encontrar también qué puedo ceder porque estamos acostumbrados a que la democracia es actuar en mayoría, como si ya tuviéramos la mitad más uno y pudiéramos actuar contra cualquier cosa, cuando realmente la democracia tiene límites. Entonces, los límites ya están en nuestra constitución. Es tan sencillo como mirar que precisamente estamos buscando en este momento, más allá de los atentados, más allá de la consulta, ¿qué de esas promesas que nosotros tenemos como Estado se pueden cumplir porque tenemos el mecanismo y es precisamente esa Constitución de 1991 la que nos está dando las garantías para sentarnos a hablar? Ahora, los diálogos son difíciles porque si tú sientas a una persona liberal con una persona conservadora, si pudiéramos, digamos que minimizar todas las corrientes pensamientos del mundo, todas las corrientes del mundo, solo a estos dos, pero van a tener posiciones contradictorias y muchas veces no van a estar en la misma altura del nivel, digamos, de esa discusión, pues porque van a estar teniendo cosas completamente distintas. El verdadero valor de la democracia se da cuando tú te sientas, escuchas, estás apoyado además de una mayoría, pero también empiezas a buscar soluciones para esa minoría. Y acá hay que empezar a establecer, bueno, quiénes son los que están realmente afectados, qué se va a ganar y qué se va a perder. Entonces yo te diría, en los mecanismos lo hay, ejemplo lo tenemos como país. No tendríamos que ir más lejos a saber que acá un grupo armado se puede sentar con un Estado y firmar un acuerdo de paz. Todos tenemos una historia en la que nuestros abuelos o nuestros papás o nuestros bisabuelos estaban en esa época de violencia de liberales y conservadores y brechas de dolor guardadas durante décadas. O sea, yo escuchaba a mi madre decir, no, es que esos conservadores llegaron allá y atendieron a todo el mundo y bueno, en fin. Y lo mismo dirán los del otro lado. Y de repente ese dolor está ahí como sembrado históricamente en nuestro ADN colombiano y tal vez ahora estamos cambiando nombres, pero uno oye a esas generaciones y dicen, es que ese dolor sigue ahí sembrado y pareciera que se va a ir con la muerte de esas generaciones. ¿Cómo, o sea, qué le diría usted al colombiano promedio que sabe, que conoce esa historia dolorosa y hoy está mirando a esta otra historia difícil de oposiciones? Carlos, eso que dices es muy importante. Es importante saber nuestra historia y muchas veces podemos repetir estos ciclos sin incluso ser conscientes. Pero creo que lo importante también es ver el momento histórico en el que nosotros estamos hoy, ver cómo la sociedad tiene las herramientas para dialogar, porque también hay algo que es nuevo y algo que es novedoso respecto a todas estas guerras que sufrieron nuestros antepasados, y es que ahora tenemos muchas herramientas de comunicación, tenemos muchas opiniones que nosotros podemos consultar y nosotros estamos también en un estado que te garantiza a ti poder transmitir esas ideas. No deberíamos tenerle miedo a transmitir nuestras ideas y nuestros pensamientos, pero también estar abiertos, siempre abiertos a que puede existir un mejor argumento, a que puedo no tener la razón, a que la verdad no siempre es lo que yo pienso y eso no está mal. El error sería que tú descubras que algo no es cierto y lo sigas apoyando. Eso viene siendo algo que es muy complicado y que nos cuesta en este momento de la historia romper ese ciclo generacional. Nos va a costar muchísimo, sobre todo porque de este momento depende nuestro futuro, las elecciones. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de comentar, de no distorsionar lo que estamos escuchando, de también saber cuándo apagar ese discurso que nos está llevando al odio, a decir, es que a este hay que hacerle X, Y, Z o esto cuando no tengo ningún fundamento.
Las emociones vienen siendo difíciles y aunque esto puede que no sea muy político ni muy jurídico, pero precisamente la naturaleza del ser, lo que nos hace a nosotros, ese ser social, es esa capacidad de relacionarnos. Y el relacionamiento implica que tú no vas a acabar contra el que no piensa igual que tú. Listo, profesor. Y le voy a hacer una última pregunta. Sé que le he disparado de todo, pero le voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con el votante. Porque usted habla de que estamos a boca de jarro para las elecciones del 2026. Es decir, estamos ya en campaña de varios candidatos y el mismo entorno nos hace pensar que todas las fuerzas están ya en campaña. ¿Somos maduros votantes? Se lo pregunto porque pareciera que estuviéramos en una política de barristas de fútbol, ¿no? Yo voto por mi candidato, luego él gana o pierde, o si está en el gobierno, pasan cosas que deberían cuestionarme sobre por quién voté, pero resulta que lo que hago es más bien defenderlo. Él es bueno, él es sabio, él sabrá por qué lo está haciendo, pero no cuestiono como votante si esto es corrupción, si esto es malo, si esto debería ser diferente. ¿Somos maduros como votantes? Esa es una muy buena pregunta. Listo. Yo les diría a todos los votantes, especialmente a estos jóvenes o estos nuevos votantes, que en esta situación pueden sentir mucha frustración, que se llevan por los sentimientos y que es normal en el marco de una persona, pero este momento no requiere indignación. Esto exige un compromiso democrático. Y ningún proyecto político merece una bala y ningún país puede darse el lujo de vivir sin ninguna oposición. Es decir, yo tengo que respetar al otro, siempre, siempre tengo que respetar al otro. Y esa madurez electoral de saber convivir con el que piensa distinto, verde, amarillo, azul, rojo, es lo que precisamente quiere esa Constitución de 1991, porque precisamente lo que quiso o el pacto que nació ahí fue garantizar ese pluralismo, ese diálogo, ese respeto. Importantísimo también decirles que para encontrar esa madurez electoral no es callar, es hablar con los recursos que ustedes tienen. Es urgente que ustedes respeten lo institucional y que se metan un concepto que es muy importante o que aprendan este nuevo concepto de pedagogía democrática. ¿Que de quién depende aprender y ser maduro? De cada uno de los electores. Eso dependerá de ustedes. El Estado puede venir y hacer 10.000 campañas. Y si usted no sabe la relevancia de la democracia, de todo lo que acá existe, va a ser muy difícil alcanzar esa madurez. La Constitución no exige que las decisiones que nosotros tomemos sean unánimes. Exige que existan garantías para discernir. Aprendan a discernir. Pero aprender a discernir precisamente necesita que estén muy bien argumentados para llevar cualquier debate y también la capacidad de aceptación que mi argumento no necesariamente es el verdadero. Hay que meterle demasiada fuerza a lo que se viene en las elecciones y algo que me decías, y es aquí parece que seguimos, yo te diría, no somos barristas de fútbol porque el barrista sigue al equipo, no le importa el jugador. Acá pareciera que estamos haciéndole fuerza al jugador, que el jugador no representa lo que es el equipo de fútbol, no importa. Voy detrás del jugador, independientemente de la camisa que se ponga. Y eso precisamente lleva a una inestabilidad democrática muy fuerte, porque los principios, porque precisamente todo lo que nosotros buscamos acá es una democracia que se promueva a través de los partidos, a través de precisamente la representación. Y piensen a todas las personas que nos están escuchando, que nadie es tan virtuoso que pueda gobernar solo, como para gobernar sin controles. Busquen cuál es el control que ustedes quieren ejercer en este país y van a encontrar la respuesta a su voto. Y hay que exigirle también a los partidos políticos coherencia para que el elector sepa que si tengo una visión frente a un partido, ese partido va a representar realmente mis intereses y no que ese jugador después con la camiseta de un determinado partido termine haciéndole goles a otro equipo.
Gracias por acompañarnos en el Café de hoy, edición fin de semana. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp una notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Les deseo a todos los padres un feliz Día del Padre. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.